Muy buen día, amables amigos, qué bueno que nos acompañan. Está con nosotros Miguel Ángel Ramírez, él es investigador del Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad. Miguel Ángel, bienvenido. Hola Julio, muy buenos días. Muy Gracias buen, por la invitación y muy saludo buen a toda la día. audiencia. Muchas gracias. Qué bueno que podemos platicar sobre esta plataforma que vienes hoy a presentarnos, pero platícanos un poquito de qué trata primero este programa universitario de estudios sobre democracia, justicia y sociedad. Platícame de qué se trata. ¿Qué Claro hacen que sí, ahí? Julio. Muchas gracias. Sí, mira, el Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad que dirige nuestro colega y amigo el doctor John Ackerman es una iniciativa reciente, joven relativamente. Tenemos 4 años. Surgimos a iniciativa del doctor John y por acuerdo de nuestro rector Enrique Graue, y lo hicimos con el firme compromiso de, primero que nada, soñar que podemos generar y tener procesos democráticos más amplios, más profundos. Ese es el objetivo, ese es, digamos, el motor que nos unió a este equipo tan potente que trabaja hoy en día en el PUEX. Y a partir de ello, pues hemos desarrollado proyectos de investigación, ¿no?, sobre culturas políticas, sobre problemas y procesos democráticos. Llevamos a cabo actividades de docencia y formación en democracia, con cursos sobre combate a las fake news, cursos de capacitación para observación electoral. Tenemos una plataforma también digital sobre el árbol de la democracia, en donde hay más de 100 pensadores y pensadoras sobre la democracia. Hemos desarrollado el Tlatelolco Lab, que es el primer y más importante laboratorio digital para analizar procesos democráticos en redes, y una gran difusión y acercamiento con la sociedad. Creo que eso es lo más importante. Todos nuestros proyectos de investigación, de docencia, de difusión y de extensión de la cultura no solamente tienen el objetivo de generar estos productos con el más alto rigor académico, sino sobre todo, y eso es lo más importante, llevarlo a la comunidad universitaria, llevarlo al público en general. Y ahí es donde está inserta precisamente esta plataforma digital interactiva de investigación acción, culturas políticas de grupos de derecha en México. Muy bien, a ver, vamos a entenderlo un poquito para ver, para que nos expliques. Quisiera saber si la plataforma tendrá varios temas y uno de esos temas es derechas en México o esta plataforma es exclusivamente para investigación sobre la derecha en México. Muy bien. Esta plataforma es exclusivamente para el análisis de la cultura política de los grupos de derecha en México, Ujú. porque parte de un macroproyecto que tenemos en nuestro programa, apoyado generosamente por el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías. Es un problema, es un proyecto que analiza la democracia, las culturas políticas y las redes sociodigitales en México, Ujú. y a partir del cual hemos podido hacer otras investigaciones, Julio. La primera fue sobre el magisterio democrático en México, particularmente con la CENTE, todas aquellas aportaciones que ha hecho el magisterio democrático al cambio social y a la democracia misma, no solamente oponiéndose a las reformas educativas, sino en general como una organización que apunta precisamente hacia profundizar la democracia. Hemos realizado investigaciones sobre los movimientos feministas, que también estamos preparando ya una plataforma y libros, y estamos realizando una investigación sobre movimientos estudiantiles. Entonces, de cada investigación, nosotros, además de producir los libros científicos, académicos, capítulos, artículos, que son importantes en cualquier investigación y que van dirigidos a veces más particularmente a una comunidad académica científica, profesores y alumnos, estudiantes de posgrado, hacemos también mucha difusión. Hacemos podcast, hacemos infografías y particularmente hacemos esta plataforma o este tipo de plataformas. Y entonces, esta plataforma es concretamente resultado del proyecto en los grupos de derecha en México, análisis sobre su cultura política y acción colectiva. Muy bien, súper interesante. Entonces podemos decir que va a estar disponible la información, evidentemente de manera gratuita. La idea es difundir el conocimiento. En este caso, algo tan interesante como son los procesos, bueno, perdón, como son los movimientos y todo lo que integra un movimiento de derecha, digamos, en nuestro país, que es bastante interesante cuando lo vemos desde la perspectiva histórica. Es difícil, me parece, analizar un tema como este, ya que es un poco difuso, ¿no? ¿Nos puedes platicar un poquito
¿Cuáles fueron, digamos, las dificultades que fueron encontrando al momento de determinar qué es derecha y qué no es derecha? Te pongo un ejemplo que a lo mejor es bastante reciente, pero ¿cómo podemos pensar que un actor político como por ejemplo Lili Telles, que está expresado, ella expresa públicamente que es de derecha y de repente vemos que también estuvo ella en el partido del presidente, ¿no? Morena, que es un movimiento de izquierdas o que así se vende. Eh, ¿Qué dificultades se encontraron, digamos, en el momento de determinar tal actor político si es de derecha, tal actor político no es de derecha? No sé si hubo ahí dificultades. Sí, por supuesto, toda investigación social, sobre todo cuando se analizan grupos que son dinámicos, que son complejos, que son diversos y que están en constante transformación, es complicada. Ujú. Pero en términos generales, nosotros partimos de entender que en términos genéricos, primero que nada, la derecha es una forma de pensamiento, es una forma de posición política e ideológica que apunta a la conservación del statu quo, que apunta a considerar que las desigualdades sociales son, pues a veces hasta casi naturales, ¿no? Y las defienden, las justifican porque son grupos que se benefician de esa desigualdad. Son grupos que, en ese sentido genérico, abrevan de pensamientos conservadores, de orden moral y religioso, pero para poder entenderlos con mayor especificidad y sobre todo en su diversidad, hay que hacer un análisis también mucho más pragmático. Y en ese sentido nosotros partimos de una clasificación general muy interesante, que es hablar de grupos de derecha religiosa, ¿no? Que están anclados básicamente en nuestro país en la Iglesia católica, que ha sido dominante, pero también otras iglesias como las evangelistas y pentecostales, que han tenido un gran auge en nuestro país. El segundo grupo que definimos es las derechas empresariales, ¿no? Todas estas élites que se han construido históricamente y que hoy en día pues están representadas por las élites empresariales, no solo del norte del país, sino de muchas otras regiones de México, las derechas que llamamos partidistas, ¿no? En donde podemos encontrar grupos históricos como el Partido Acción Nacional, pero también, como nuestro análisis es histórico, pues analizamos el Partido Católico Mexicano, el Partido Demócrata Mexicano, o más recientemente precisamente el Partido de Encuentro Social, más recientemente llamado Encuentro Solidario. Y la cuarta tipología de las derechas tiene que ver con las derechas que llamamos nosotros civiles, ¿no? Las derechas que componen las organizaciones de la sociedad civil, organizaciones sociales o incluso movimientos sociales, que esto es muy interesante, ¿no? La derecha también se organiza a partir de la acción colectiva y lo vimos claramente en los últimos años con el surgimiento de grupos como el Frente Nacional Anti-AMLO. Entonces, a partir de esta clasificación, nosotros en nuestra plataforma, ¿no? Presentamos varios apartados, varias salas de exploración en donde se puede analizar, por ejemplo, lo que nosotros llamamos las 10 tesis de la cultura política de los grupos de derecha, ¿no? Donde se pueden Ujú. analizar valores, principios, visiones de sociedad, prácticas políticas e incluso horizontes utópicos. Un horizonte histórico en donde hacemos líneas del tiempo, una genealogía, donde también vamos reconstruyendo de alguna manera la historia de estas cuatro tipos de derecha a nivel histórico hasta llegar a nuestros días. Y No, también presentamos en la plataforma, y con esto cierro esta intervención, algunos otros elementos como por ejemplo resúmenes de nuestros libros y también vas a poder encontrar y descargar gratuitamente en esta plataforma nuestros libros generados a partir de la investigación. no, me parece muy interesante estas cuatro ramificaciones que tienen, que ya las has mencionado y viene una serie de apuntes históricos, incluso en algún momento se menciona también incluso un movimiento, dime si estoy mal, inspirado o realizado por Victoriano Huerta, es decir, el análisis es bastante profundo en materia histórica. En lo referente a la relación de los movimientos de derecha con la iglesia. ¿Cuál es tu punto de vista? ¿Existe entonces la separación iglesia-estado? Porque esta manera, digamos, de involucrarse y sobre todo
con este tipo de movimientos por parte de la iglesia y sobre todo la iglesia católica y bueno, lo mencionas también la iglesia evangelista, ahí donde queda la ley o digamos, esta línea parece como bastante difusa, como de niebla, en donde podría, digamos, hacer algo el propio Estado para intervenir. Es legalmente, digamos, permitido, viable. ¿Cómo lo ves tú? Sí, tu pregunta es sumamente interesante y me da pie para mencionar precisamente la tesis 8 de nuestras 10 tesis, que dice, el pensamiento conservador y antilaico sigue siendo característico de los grupos de derecha, en los cuales la Iglesia Católica mantiene una fuerte presencia, ¿no? Por supuesto, por un lado, podemos entender que los grupos de izquierda pues defienden un Estado laico, una separación tajante entre la Iglesia y el Estado. Por su parte, las derechas critican esta cuestión y lo han criticado históricamente, desde la propia Constitución de 1917, en donde ellos consideraron, me refiero a la Iglesia Católica particularmente y otros grupos religiosos, consideraron que esta Constitución afectaba sus intereses, ¿no? Te pongo dos ejemplos, ¿no? El artículo 24 que habla sobre las libertades religiosas, que acota de alguna manera la participación también en las iglesias y en otros artículos de la Constitución, y el artículo tercero, en donde les establece que la educación debe ser pública, gratuita y laica. Entonces, a partir de entonces, estos grupos se han opuesto a este laicismo en otros temas también, como por ejemplo la educación sexual que se imparte en las escuelas públicas, y siempre han estado presentes. Entonces, por eso mismo, estas iglesias han promovido grupos precisamente para combatir esas posiciones laicas del Estado mexicano o para combatir otros temas, como por ejemplo lo que ellos consideran el peligro y el auge del comunismo. Y han financiado incluso organizaciones ultrasecretas como el Yunque, por poner un ejemplo. Y por supuesto también han alimentado a movimientos como el mismo Frena, ¿no? Cuando inicia el movimiento del Frena, entre uno de sus líderes más importantes se encontraba Juan Bosco Abascal, quien era el que llevaba, por ejemplo, estaba al frente de los contingentes que llevaban pues, a las imágenes de la Virgen de Guadalupe, el Cristo, ¿no? Que era un poco esta idea de rememorar el movimiento cristero de finales de los años 20, para precisamente dar también desde esa perspectiva la disputa. Entonces la iglesia, de alguna manera, el alto clero, ha promovido, ¿no? A través también de movilizaciones, la defensa de sus intereses. Algo muy interesante que también hay que comentar, y con esto cierro este comentario, Julio, si me lo permites, es que aún así la iglesia, siendo un actor muy importante dentro de las derechas, pues también es una organización, una institución muy compleja a su interior, ¿no? Y en su seno ha habido cabida para grupos, por ejemplo, como aquellos que se organizaron en torno a la teología de la liberación, con un pensamiento más crítico, con una opción preferencial por los pobres y con una idea que contrastaba, ¿no? Muchas veces con estas posiciones más ultraconservadoras dentro de la iglesia. Y particularmente nosotros sabemos que el Papa Juan Pablo II, ¿no? Quien visitó en innumerables ocasiones nuestro país para propagar ese pensamiento católico, pues fue uno de los máximos combatientes de esta teología de la liberación, ¿no? Pero un poco la idea de la plataforma es explorar precisamente a nivel histórico, pero también a nivel de nuestras tesis, el análisis coyuntural de cómo se han reposicionado y cómo han emergido esos grupos de derecha en México. Ok, entonces digamos que estos grupos de la derecha son grupos también de poder y que llevan, digamos, un combate ideológico. Es lo que estamos viendo, ¿no? Así es, se reposicionan para llevar adelante sus intereses, sus agendas políticas, para difundir su pensamiento en la sociedad. Es una disputa cultural, es una disputa por los sentidos, es una disputa por las narrativas. Por eso para nosotros analizar de dónde abreva ese pensamiento, cuál es su visión de mundo y de sociedad, es muy importante. Y entonces no nos quedamos solamente en el análisis de estos grupos de derecha a nivel de las élites, a nivel de sus grandes organizaciones o de sus grandes representantes, sino que hicimos un profundo trabajo de campo, entrevistando, seleccionando y haciendo etnografía con grupos de derecha, vamos a decirlo así, de base, ¿no? De ciudadanos de carne y hueso, como tú y como yo, que pertenecen a grupos de derecha y que de alguna manera asumen y reproducen
esas formas de pensamiento. Y esto debo decirlo que fue muy importante porque a nosotros nos interesa hacer estudios de carácter cualitativo y que fue muy difícil, sí, porque lo hicimos uno en la pandemia y porque muchas veces es difícil acercarse a estos grupos. No es tan fácil ganar su confianza, no es tan fácil que nos den entrevistas, no es tan fácil que nos permitan acercarnos a los espacios, sacar fotografías, etcétera. Pero pues con el gran equipo de trabajo, de investigación que tiene el Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad, pues logramos hacer una investigación muy interesante que esperamos que a partir de esta plataforma se pueda difundir y divulgar y sea del interés, del agrado y de utilidad para la comunidad universitaria y para el público en general. Oye, eso que mencionas me parece bastante interesante. No es tan fácil, dices tú, visibilizarlos. Y ciertamente, y no solamente en los últimos tiempos, sino creo que históricamente es difícil encontrar, digamos, figuras manifiestas de la derecha. ¿Por qué? Porque siempre, más bien, son, si me lo permites, como acusaciones, ¿no? Y el propio presidente, cuando se refiere a la derecha, lo hace con un sesgo, digamos, peyorativo, si me lo permites. No soy especialista, evidentemente, en el tema, pero creo que, digamos, a lo que voy en palabras más llanas, creo que a la derecha, aunque sale y se manifiesta, le da vergüenza asumirse como tal. Eso. ¿Por qué? Digo, Sí, y te cuento, por ejemplo, el propio presidente Vicente Fox, ahorita que dices lo de los signos religiosos, pues en algún momento salió también el propio, cuando era candidato, salió con un estandarte de la Virgen de Guadalupe y eso fue motivo de escándalo nacional. Eh, Esto evidentemente por la separación iglesia-estado, pero eso le hizo ganar, digamos, también adeptos. También la derecha, hay que decirlo, es un monstruo que está escondido y que tiene también adeptos en la gente y parte por la religiosidad. En así este es. sentido, ¿qué me platicas? ¿Por qué a la gente de derecha le da pena decir que es de derecha y por qué a veces parece un insulto decirle que es que son de derecha? Es sumamente interesante tu pregunta. Cuando nosotros indagamos en el estudio histórico, pues encontramos, por ejemplo, que en el siglo XIX era muy marcada la distinción liberales conservadores, ¿no? Y es algo que, por ejemplo, el presidente retoma mucho. Él no le llama a los opositores de derecha, les llama conservadores, ¿no? Y esto es importante mencionarlo también para hacer una acotación, que los grupos, tanto de izquierda como de derecha, cambian, ¿no? Lo que en un momento dado puede ser eh, de derecha, pues en otro momento ya no. Yo pienso que a estos grupos de derecha actualmente, efectivamente, no se autoadscriben como tales, no aceptan muchas veces ese calificativo, porque también la derecha y la izquierda están asociadas a otros dos términos muy importantes. La izquierda a la transformación, la derecha a la conservación. Entonces les cuesta trabajo, ¿no? Pensarse como alguien que no quiere realizar cambios, cuando en realidad a veces sí quieren hacer cambios, pero en torno a sus formas de pensar, en torno a sus principios y valores. Y entonces, por ejemplo, podemos escuchar en algunos casos a Lili Telles decir, pues que no nos dé pena decir que somos de derecha, ¿no? Ujú. Regrupémonos y avancemos políticamente contra un adversario que efectivamente identificamos con la izquierda. Pero en otros casos como que rayan incluso a veces en lo ridículo, como fue el caso de Claudio X González, en donde en alguna ocasión, ¿no? Él se nombró como un luchador social, ¿no? Se quiso identificar como alguien que quiere cambios, que quiere transformaciones frente al régimen que cataloga como populista y como autoritario y ante el cual genera sus movilizaciones, ¿no? Esto finalmente es una cuestión de ganar, querer ganar legitimidad, querer ganar presencia y posicionarse efectivamente frente al público, frente a la sociedad, que muchas veces tampoco tiene claro cuál es su posición política. Por eso fíjate que nosotros también hicimos una encuesta nacional sobre culturas políticas en México, en donde también preguntamos estas cuestiones. O a través, por ejemplo, de preguntarle a la gente si considera que es más peligroso el fascismo, ¿no? Por ponerlo de un lado, ¿no? El fascismo de la derecha, ¿no? O el comunismo, fíjate, ¿no? Sería una posición podríamos decir, de una extrema izquierda, pues nos damos cuenta que es bien interesante, porque la gente que se opone al fascismo, podríamos decir, bueno, está más
anclada con valores de izquierda, por supuesto, y la gente que dice, no, pues el comunismo no es peligroso, pues podemos inferir que está más anclada a valores de la derecha. Entonces, también esta encuesta que realizamos, que ustedes puedan revisar y analizar en la página del PUEX, puex.unam.mx, es muy interesante porque nos permite conocer las formas de pensamiento y de actuación política de los mexicanos. En el fondo, el objetivo más importante de nuestro programa es eso, poder aportar elementos de conocimiento científico para conocer con mayor precisión la diversidad de culturas políticas en México y las distintas formas de entender la democracia y las posibilidades del cambio social. Entonces, para ello es importante analizar y estudiar los movimientos sociales progresistas o de izquierda, pero también a los grupos de derecha, porque forman parte de los mexicanos, ¿no? Pero efectivamente, algo característico es, efectivamente, y estuvo presente en todas nuestras encuestas, es que los grupos, incluidos los de Frena, fíjate, difícilmente se consideraban de derecha. Ellos se llaman y se dicen ciudadanos, ¿no? Ujú, Somos ciudadanos apartidistas. Pero ujú. cuando nosotros le rascamos y hacemos un análisis más profundo, vemos que pues están ligados a intereses empresariales y están ligados a intereses partidistas contrarios abiertamente a Morena y al gobierno actual. Muy bien, se habla mucho en sociedades donde hay un gobierno, digamos, que se autodefine como de izquierda, que genera, digamos, condiciones, un caldero para que después surjan movimientos conocidos como ultraderecha, es decir, que tienden a criticarlos y que tienen una base ideológica contraria y que ante el desdén, digamos, de lo que hace el gobierno, incrementan, digamos, sus votos, sí, su influencia en la sociedad. En México, en cambio, yo veo parece que hay un presidente que está fortalecido y no se ve mucho, bueno, no sé, a lo mejor estoy equivocado, no se ve mucho un movimiento que realmente político importante, ni siquiera en la oposición y mucho menos en una, en un pronunciamiento de derecha firme. ¿Esto lo ves así o estoy equivocado? Y cuéntame si hay condiciones de acuerdo con lo que estudiaron en este estudio para la creación de un movimiento de derecha fuerte. Sí, Julio, muchas gracias. Sí, fíjate que nosotros iniciamos esta investigación poquito después de la toma de posición de AMLO, quizá por ahí del primer año, y cuando establecíamos nuestras hipótesis, suponíamos que iba a haber una rearticulación en los grupos de derecha. Y el símil que teníamos históricamente era el periodo de Lázaro Cárdenas, ¿no? En donde también ha sido un periodo muy interesante Ujú, de la historia política de nuestro país, en donde este presidente de izquierda progresista había generado la reacción de los grupos empresariales que empezaron a construir consejos y cámaras, el surgimiento del Partido Acción Nacional, ¿no? El surgimiento del sinarquismo, la reactivación de aquellos grupos cristeros, la reacción de la Iglesia Católica, etcétera. Y entonces lo que nos dimos cuenta es que en la actualidad, pues sucedió algo similar, ¿no? En donde efectivamente a lo mejor no estamos observando una derecha tan fuerte como la podemos ver ahora en Brasil o como la podemos ver en España con Vox o recientemente en Italia, donde la ultraderecha gana las elecciones, pero está presente. Está presente porque lo vimos desde el principio. Recordarás tú, Julio, precisamente en 2018, en el periodo intergubernamental, se dieron las primeras marchas fifís en contra de las consultas de AMLO. Posteriormente, existía lo que era el Congreso Nacional Ciudadano, encabezado por Gilberto Lozano, que en abril de 2020 se transforma prácticamente en el Frente Nacional anti-AMLO. Los partidos políticos que quedan pues prácticamente pulverizados después de la elección de 2018 se reagrupan desde la iniciativa de los empresarios, Claudio X González y Gustavo de Hoyos, a través de organizaciones civiles, ¿no? Como Sí por México, constituyen la alianza Va por México. Y entonces ujú. así podemos ir observando, ¿no? Cómo de alguna u otra manera esas derechas que pueden tener una característica principal de ser opositoras al gobierno actual, pues se han ido reconfigurando, ¿no? Organizaciones como ahora se llama Unidos, ¿no? Que integra
personajes muy disímiles entre ellos, pero como Beatriz Paredes, como Santiago Krill, como el presidente, el expresidente de la OCDE, José Ángel Gurría, que fue Ujú, secretario aquí con Cedillo, muchos personajes, incluso Xochitl Gálvez, y otros grupos que están ahí presentes, o miembros de la sociedad civil, como María Amparo Casar, que ha sido parte de los grupos civiles que crea Claudio X González, pues están ahí presentes. O sea, sí hay una rearticulación de estos grupos, pero a veces hay muchas contradicciones entre ellos. Te menciono una nada más para cerrar este ujú, comentario, si me lo permites, Julio. El caso de Gilberto Lozano, como líder del CONACYT primero y del FRENA, es interesantísimo, porque, por ejemplo, en 2019 fueron a los cuarteles militares a pedirle a los militares que iniciaran un golpe de Estado, porque no podíamos aceptar un presidente autoritario y que nos quería llevar al comunismo, al castrochavismo, como AMLO. Pero ¿qué hicieron después ya como frena? Apoyar la revocación de mandato, es decir, primero buscan un golpe de Estado fuera de la causa institucional y después contradictoriamente impulsan una consulta, como lo fue la consulta constitucional para la revocación del mandato, y además de recoger firmas y presentarlas ante el INE, piden a la población votar a favor de la revocación. Y en ese mismo momento, resulta que Claudio X González, principal promotor de la Alianza Va por México, dice, no apoyamos la, la el consulta, proceso. ¿no? Ujú, El proceso. ¿Por qué? Porque consideramos que es una farsa y consideramos que es darle mayor legitimidad y fuerza al presidente. Y entonces ahí nos damos cuenta dos tipos de derecha, dos grupos que no van juntos, ¿no? Y que ahorita lo acaba de confirmar Gilberto Lozano con su candidatura independiente y haciendo una crítica mordaz a todos aquellos partidos que están en la Alianza Va por México y a quienes llama perdedores, ¿no? Y entonces, eso es muy interesante. Están los grupos de derecha, están presentes incluso en otros espacios que no observamos claramente, como los conciertos neonazis, o están presentes en la existencia todavía de grupos como el Yunque, pero con esa gran diversidad, precisamente a veces sus formas de actuación también y sus agendas, pues hacen que no puedan lograr, como a veces ellos quisieran, o no necesariamente, una unidad, ¿no? Y no se puede observar una gran polarización en nuestro país, que es algo que muchos analistas han querido ver, ¿no? O vendernos, mejor dicho, que en México hay una gran polarización para decir que, pues, unos están con Morena, con AMLO y con la 4T, y otros están en contra, cuando en realidad ese contra, pues, no se ha logrado definir, o todavía está, desde mi punto de vista, muy debilitado, ¿no? Con pocas ujú. posibilidades reales de ganar, al menos en términos electorales en 2024. Aunque ojo, porque algo muy importante de la derecha es que tiene claro, también, hay que reconocerlo, que también su disputa está en el campo social, en el campo cultural, en el campo de las ideas. Y ahí a veces está llenando vacíos que no está ocupando o que dejó de ocupar la izquierda. Y hablo concretamente, por ejemplo, de Morena, que ha dejado su dinámica de partido-movimiento y ha dejado este proceso de organización, concientización y revolución de las conciencias, como ellos mismos lo decían en un momento dado. Entonces ahí está parte de la disputa, Julio. Pero bueno, en la parte cultural, por ejemplo, yo he visto históricamente que los artistas, cantantes y pintores están muy vinculados con temas de izquierda y en cambio es raro ver a uno que esté con temas de derecha. Dime si estoy equivocado. También, digamos, la parte artística, la parte cultural la tiene dominada la izquierda. Yo creo que también está en disputa, ¿eh? Yo creo que también está en disputa porque si bien hay grupos o actores, artistas, grupos culturales, etcétera, que tienen claro esta idea de apoyar una transformación, pues ha habido casos, te pongo un ejemplo, ¿no? Cuando el año pasado, si no me equivoco, una serie de artistas impulsaron una campaña en contra del Tren Maya, ¿no? Que fue, finalmente se investigó y se averiguó que fue también auspiciada por grupos de poder, pues estaban artistas que están en su libre expresión, en su libertad de oponerse, de criticar, pero que de alguna u otra manera esa campaña se utilizó en contra del gobierno, y más allá de ser una expresión legítima, porque también puede serlo, de defensa del medio ambiente, como sí es, permíteme decirlo, la lucha zapatista.
La lucha del movimiento zapatista es una lucha legítima por la autonomía, por la defensa y la reivindicación de los derechos y cultura indígena, por una forma distinta de hacer política, y oponerse a los megaproyectos que ellos consideran megaproyectos de muerte es una causa legítima. Ellos no los podemos cuestionar porque lo han hecho históricamente, pero muchas veces campañas que realizan otros grupos, pues sí pueden tener una clara intención de estar auspiciando una crítica directa al gobierno, disfrazada de una lucha social, ¿no? Porque es otra característica de las derechas, ¿eh? Déjame decirte así muy breve una de nuestras tesis, que es la tesis 4, que los grupos de derecha tienen una visión contradictoria de los derechos humanos, los defienden en algunos casos y en otros los rechazan, o a veces los utilizan a su favor. Y fue el caso también en el 2020 y 2021 de las marchas feministas, ¿no? En donde de repente, de la noche a la mañana, muchos grupos afines al PAN o a estos grupos históricamente reaccionarios y de derecha, pues se decían feministas, ¿no? Se decían que apoyaban la causa feminista, apoyaban el paro, un día sin mujeres y demás, que está bien, porque la lucha de las mujeres tiene que ser eso, tiene que ser abierta y plural. Pero resulta aquí contradictorio porque cuando uno les pregunta a estos grupos si están de acuerdo precisamente con el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo, ¿no? Y a defender el derecho al aborto, entonces ya dicen que no. Dicen, no, tenemos que defender las dos vidas. Y entonces ahí nos damos cuenta cómo de alguna manera hay una utilización eh, a favor de sus causas de los derechos humanos, o algo similar sucede con los migrantes, ¿no? Por un lado dicen defenderlos, dicen luchar por el bien común, dicen estar a favor de sus causas, pero por otro lado, pues expresan o generan expresiones racistas o de otro tipo, clasistas, frente a lo que fue, por ejemplo, la gran oleada de migrantes que se estaba dando en 2018, también precisamente en el marco del periodo intergubernamental y en los primeros años del gobierno de AMLO. Entonces, esto también nos permite un poco entender a partir de nuestras tesis esas contradicciones de la derecha o profundizar un poco en cuál es su forma de actuar política y culturalmente. No, me queda claro que en México tenemos muchas formas de pensar. El tema es cómo entenderlo. Un error de estos grupos, no sé si ha sido realmente no agruparse, pero pues también veo marcadas diferencias al interior, ¿no? O sea, no es solamente decir la gente de derecha y verlo como una sola forma de pensar. Yo creo que hay diferentes formas de pensar. Yo he visto grupos que efectivamente, como tú dices, están tomando causas feministas que parecieran antagónicas, pero lo hacen con una visión propia. El hecho de tener por ejemplo, en lugar de usar un pañuelo morado, usan un pañuelo azul celeste, Azul. pero evidentemente no pareciera una antítesis estar en contra del aborto y sin embargo ser una causa feminista. Pero bueno, hay muchas formas de pensar. Lo último que te quiero preguntar sería si efectivamente es un error de la derecha no agruparse y no asumirse como tal. ¿Cómo ves en el futuro para la derecha? ¿Va a seguir siendo, digamos, un rompecabezas desunido o sí tiene que llegar un aparato que lo haga cuestionarse y ser, digamos, más significativo? Muy bien. Sí, no sé si verlo precisamente como un error de las derechas, pero lo veo más bien analíticamente como académico y como parte de un programa, como una cuestión sumamente interesante, esa complejidad, esa diversidad, ¿no? Ver a las derechas no como un ente monolítico, sino como la expresión de múltiples formas de pensar y de actuar, como lo es la izquierda también. Pero en este Ujú. caso las derechas es sumamente interesante porque pues, nosotros podemos ver dentro de actores muy identificados con la derecha, aunque ellos dicen que no lo son, como el PAN, pues grupos que respetan las instituciones, ¿no? O que buscan llevar sus agendas, luchar por los cargos de representación popular, aceptando las reglas. Pero por otro lado vemos todavía grupos como el senador Julen Rementería, que se acercó al partido ultraconservador español Vox y firmó la Carta de Madrid, ¿no? Entonces ahí vemos una gran diversidad, vemos grupos al interior que ya no
quieren que sean identificados tanto con la iglesia, pero vemos otros grupos conservadores que dicen, necesitamos una alianza con la iglesia porque necesitamos defender una agenda común, la defensa de la familia, de la vida, de nuestros valores. O casos que pudimos observar como el del Frena, ¿no? Uno pudiera pensar, ahí están sus marchas, están sus movilizaciones, son un ente muy unido, muy cohesionado, y nos damos cuenta que no, hay rupturas, no solamente entre sus líderes, sino entre sus grupos, ¿no? Y así nosotros pudimos identificar cómo el mismo Juan Bosco Abascal, que era uno de los líderes que llevaba esta parte más religiosa, rompió con Frena, ¿no? Porque a Gilberto Lozano no le pareció que en algún momento Juan Bosco dijera públicamente que Frena seguía una agenda religiosa, por ejemplo. O después vimos la salida de otro de los líderes de Frena como Pedro Ferriz de Con, ¿no? En donde dice, ya no son compatibles tanto mis ideas o las formas de acción política del Frena con mis intereses personales. Entonces, así nos podemos ir. Ya te hablaba de la diversidad dentro de la iglesia, etcétera. Y entonces, yo creo que antes que pensar en esa posibilidad de la unidad, que es algo que más bien tendrían que pensar ellos, pues nosotros tendríamos que pensar en términos de hacer este análisis profundo, ¿no? De qué son para que la sociedad las conozca más abiertamente, para que puedan abrirse más investigaciones, para que el trabajo periodístico incluso también pueda tener mayores elementos y poder conocer. Eso sí, también hay que decirlo, los peligros que a veces engloban estas formas de pensar y de actuar, porque ya lo vimos a nivel internacional, el intento de toma del Capitolio, el intento de la toma de los tres poderes en Brasil. O sea, el discurso de odio y la violencia puede ser una característica de las derechas o de un tipo de derechas. Y lo vimos en la última marcha de una de las últimas marchas del INE No Se Toca, que llegaron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que agredieron a un campamento de grupos de izquierda, de grupos afines a Morena, que pedían la destitución de la ministra Piña, por ejemplo. Y que no solo eso, sino que violentaron uno de los antimonumentos más importantes de movimientos sociales recientes en nuestro país, que es el de los padres y madres de los niños muertos en la guardería ABC durante el sexenio de Felipe Calderón. Entonces, eso sí es lo que tendríamos que alertar, ¿no? Por otro lado, vamos a observar, eso sí, en la Alianza Va por México vemos que no se logran poner de acuerdo y que no tienen candidatos fuertes, pero por supuesto que lo van a intentar. Tienen los recursos, tienen los medios masivos de comunicación, tienen a un sector importante de los empresarios detrás y tienen además estrategias perfectamente marcadas como el uso de las redes sociodigitales y sobre todo una característica que sí es muy de las derechas, que son las noticias falsas, las denominadas fake news. ¿No? Entonces ahí va a ser un campo muy interesante de observación para poder analizar las disputas políticas que se están dando en nuestro país, pudiendo desde nuestra plataforma, desde nuestras investigaciones, contribuir a que el análisis, a que la interpretación, a que la identificación de los actores, pues pueda ser más efectiva, ¿no? O pueda ser una herramienta que nos permita generar análisis más profundos y generar un debate con la sociedad para avanzar y contribuir a los procesos de democratización, que es el gran objetivo de nuestro programa, Julio. Muy interesante. La verdad es que se quedan muchas preguntas pendientes, pero nada más si quisiera hacerte una última que es básicamente en este trabajo de investigación. Me dices que está capitaneado por el maestro John Ackerman, una figura muy relacionada con los movimientos de izquierda. Y te quiero preguntar, ¿qué pasa si yo te pregunto si no hay un sesgo, digamos, para poder hablar de las derechas? Sí, no, para nada, estimado Julio, porque cada uno de los miembros de nuestro programa, yo particularmente, me considero una persona de pensamiento de izquierda, pero todo lo que hacemos en el país lo hacemos de manera objetiva, de manera científica, académica, con rigor metodológico, con nuestros protocolos perfectamente definidos, contrastando la información, haciendo investigaciones profundas y jamás ha habido una línea, porque como te digo, este estudio complementa una serie de estudios de otros grupos, como la CENTE, que pudiéramos pensar es la antítesis de estos grupos de derecha. Los movimientos feministas hoy en día, que también son plurales, donde también hay expresiones de distinto tipo, pero que es el movimiento más potente y más importante hoy en día en México y en otras partes del mundo, porque estamos analizando los movimientos estudiantiles, porque también nos interesa analizar
la pluralidad. Entonces, efectivamente, podrá haber críticas y se podrá pensar, ¿no? Que pudiera haber precisamente un sesgo, pero no, precisamente por eso nosotros cuidamos mucho la información, cómo lo decimos, en nuestra plataforma y todas las investigaciones están sustentadas en los libros, en la sección que se llama Nuestras publicaciones, que tú vas a poder ver en esta plataforma. El público en general puede descargar de manera gratuita libros científicos, académicos, va a poder descargar artículos que hemos ido publicando los miembros del equipo en revistas científicas y de divulgación, capítulos de libro. Entonces, no, yo te diría que no, independientemente de las posiciones que podamos tener nosotros como investigadores, si algo nos caracteriza es el rigor científico y metodológico, y en el caso de estas plataformas es extender lo más ampliamente posible la difusión de la cultura, del conocimiento, para que llegue a un público cada vez más amplio y no se queden nuestros productos ahí en los archivos digitales o físicos o en los libros que solamente pueden leer algunas mentes brillantes o ilustradas o los más interesados en el tema. No, la idea precisamente es abrir el debate y hacerlo desde un gran profesionalismo. Lo hacemos desde una institución como lo es el PUEX, que pertenece a una gran institución como es la Coordinación de Humanidades, y ambos pertenecen a la UNAM. Entonces, en la UNAM tenemos, eso sí, un compromiso con la difusión del conocimiento, con el pensamiento crítico, pero también respetamos la gran pluralidad de formas de pensar y de expresarse, porque así es, además, nuestra sociedad, nuestra nación multicultural. Muy bien, pues te agradecemos mucho, Miguel Ángel, por presentarnos esta plataforma y pues nada más por último me gustaría saber, la gente que se meta a buscar información aquí, cada que va a estar actualizada, cada que podemos Ah, tener, muy digamos, bien. algo nuevo. Sí, muy, muchas gracias, Julio. Muy interesante tu pregunta, porque la plataforma, te estoy mandando también aquí por Sí, ya por lo el veo la chat para liga, que nos ayudes ahí a difundirla y que lo sí, la conozca ponemos. toda tu audiencia, todos tus seguidores, todo tu público, que te felicito por tu programa. Fíjate, el nombre de nuestra plataforma es Plataforma Digital Interactiva de Investigación Acción, Culturas Políticas de Grupos de Derecha en México. Y cuando decimos interactiva es porque nosotros tenemos también un apartado dentro de la plataforma que se llama Comparte con nosotros, en donde el público en general puede compartir con nosotros textos, fotografías, videos, tesis, cualquier documento que él considere de interés, ¿no? Y que a nosotros al revisarlo, a ver que no tengamos también problemas con derechos de autor. No tenemos tanto problemas con derechos de autor porque siempre damos crédito y porque además es una herramienta de difusión. No es lucrativo, es para difundir el conocimiento. Y entonces nos ponemos en contacto con ellos y se difunde. Eso lo hemos hecho con nuestra plataforma digital interactiva de investigación y acción, culturas políticas y magisterio democrático en México, en donde los profesores de la CENTE, en donde otros investigadores y estudiantes se han involucrado para alimentar nuestra plataforma. Entonces, esa es la idea, un poco irla nutriendo. El día de ayer que presentamos la plataforma, que estuvo Nancy Flores, Fabricio Mejía, el doctor Sergio Tamayo y la doctora Azucena Granados, pues nos daban también recomendaciones, ¿no? De cómo ampliarla, de cómo mejorarla, pero es una plataforma permanente que va a estar ahí presente y que consideramos nosotros puede ser una herramienta interesante, sumamente didáctica y pedagógica para conocer el amplio mundo, podríamos decirlo, de los grupos de derecha en México. Julio. Muy bien, Miguel Ángel Ramírez Zaragoza, muchas gracias por estar con nosotros. Te agradecemos mucho tu tiempo. Y bueno, ya saben nuestros amigos lectores que pueden consultar esta plataforma. Les vamos a dejar aquí la dirección. Y pues muchas gracias por haber estado con nosotros. No, muchas gracias a ti, Julio, por la invitación, por la oportunidad que nos brindas de presentarle a tu audiencia, a tu público, pues esos trabajos que hacemos desde el PUEX, porque lo hacemos para eso, para el público, para el pueblo de México. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, bonito día.